Antes de que existiera la tierra, antes de que el primer hombre respirara, hubo una rebelión en el mismísimo corazón del universo. No fue una guerra entre mortales, ni una simple disputa. Fue la primera gran traición. La historia de Satán no es solo la historia del mal, es la historia del orgullo, del deseo de ser más que Dios mismo. Esta es la verdadera historia del ángel caído, la historia que no te han contado. Su nombre era Lucifer, que significa portador de la luz. No era un simple ángel, no. Era el más hermoso, el más sabio, el más poderoso después de Dios mismo. Un querubín protector, un ser de esplendor inigualable. En el libro de Isaías encontramos una de las referencias más antiguas a su historia. Como has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Pero, ¿por qué cayó? ¿Qué hizo que el más glorioso de los ángeles se convirtiera en la figura más temida de la historia? Aquí es donde la historia toma un giro siniestro. Lucifer, el más brillante entre los ángeles, comenzó a cuestionar la supremacía de Dios. Si él era tan poderoso, ¿por qué no podía reinar? ¿Por qué debía someterse? El orgullo creció en su corazón, y con el orgullo nació el deseo de gobernar. Lucifer convenció a un tercio de los ángeles para que se unieran a su causa. Una guerra estalló en los cielos, una guerra que cambiaría el destino del universo. Pero la rebelión tenía un oponente formidable, el arcángel Miguel, el guerrero de Dios. Con su ejército de luz, Miguel se enfrentó a Lucifer, y el desenlace fue inevitable. Lucifer fue derrotado, y su castigo fue la caída, expulsado del reino celestial, condenado a vagar lejos de la presencia de Dios. Pero aquí es donde la historia se distorsiona. La idea de que Satán gobierna el infierno como un monarca de las tinieblas es un concepto tardío, nacido en la Edad Media. En la Biblia su destino es aún peor, un exilio en la absoluta separación de Dios. Pero Lucifer no se rindió, se reinventó, se convirtió en Satán, el adversario, y su guerra contra la humanidad apenas comenzaba. Muchos creen que la primera aparición de Satán en la tierra fue en el jardín del Edén. Pero, ¿fue realmente él la serpiente que tentó a Eva? La Biblia nunca lo menciona directamente. Sin embargo, con el tiempo, su figura se fusionó con la del tentador, el que ofrece el conocimiento prohibido. A lo largo de la historia, Satán ha sido visto de muchas formas. Un rebelde, un acusador, el príncipe de la mentira. En el libro de Job, aparece no como un demonio infernal, sino como un fiscal, poniendo a prueba la fe de los hombres. ¿Quién es entonces realmente? ¿Un ángel caído? ¿Un símbolo del mal? ¿O algo mucho más profundo? A medida que la historia avanzó, Satán fue moldeado por los miedos de la humanidad. En la Edad Media, se convirtió en la excusa perfecta para justificar cacerías de brujas, torturas y guerras santas. Hoy, Satán es tanto una figura de horror como un símbolo de rebelión. Algunos lo ven como el enemigo supremo, otros como un ícono de la libertad. Al final, la historia de Satán es más que un cuento de terror. Es la historia del deseo de poder, del orgullo desmedido, de la eterna lucha entre el bien y el mal. Pero hay algo más inquietante. Si Lucifer fue expulsado del cielo, ¿qué nos hace pensar que su influencia terminó? Tal vez su guerra aún continúa, y el campo de batalla es nuestra propia alma. La historia de Satán sigue viva. Ahora dime, ¿tú qué crees? ¿Es solo un mito? ¿O la sombra de su caída aún nos persigue?